365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De julio, promesa 201. Tus planes son buenos, pero el propósito de Dios es supremamente mejor. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, versos 20 y 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y la Biblia, el mensaje, en estos mismos dos versos, 20 y 21, dice: sigue los consejos buenos y acepta la corrección. Esa es la forma de vivir bien y sabiamente. Los seres humanos seguimos barajando opciones y planes, pero el propósito de Dios prevalece. Y aquí quiero decirte algo. Tus planes son buenos, pero el propósito de Dios es mejor. Porque tu vida nunca ha dependido únicamente de tu capacidad para planificar, sino de la fidelidad de Dios para cumplir lo que Él ha decidido hacer contigo. Algo que también tienes que saber es que el plan de Dios, según Jeremías capítulo 29, versos 11, Dios dice en la Biblia el mensaje: sé lo que hago, lo tengo todo planeado, tengo planes para cuidar de ustedes, para no abandonarlos, para darles el futuro que esperan. Este proverbio pertenece a una colección del rey Salomón y él la escribió luego de observar a los reyes, a los comerciantes, a los campesinos, a los gobernantes, tratando de hacer estrategias para controlar el futuro. Y él descubrió una y otra vez la misma realidad. Se golpeó contra la misma piedra. El ser humano puede planificar el camino, pero el ser humano no gobierna el resultado. El resultado le compete a Dios. La primera parte del versículo no critica el planificar, porque eso está bien, sino lo que nos dice es: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas. En la cultura hebrea, esta era una señal de humildad. Los reyes tenían consejeros, los comerciantes consultaban a los ancianos, las familias tomaban decisiones importantes después de escuchar a quienes tenían más experiencia. Pero el orgulloso decidía solo. El sabio siempre escucha primero. Yo te pregunto, ¿quiénes son tus consejeros? ¿A quién escuchas? ¿Cuál es la voz que tú estás siguiendo? Luego, el verso continúa diciendo: tú puedes hacer todos los planes que quieras. Y la palabra que se traduce como planes no describe sueños improvisados, sino proyectos cuidadosamente pensados, estrategias, presupuestos, calendarios. Pero lo que Dios hace es corregir nuestra ilusión de que por más de que tengamos los planes bien armados, todo organizado, no podemos controlar lo que viene. Y ahí aparece la promesa central: el propósito del Señor no intentará cumplirse. Lo que dice es: el propósito del Señor prevalecerá. Ese verbo no describe un esfuerzo a medias, describe algo que es permanente, que es firme, que se levanta, que se mantiene en pie a pesar de lo que pase alrededor. Todo puede moverse, menos aquello que Dios decidió hacer. Esto es muy parecido a tratar de armar un rompecabezas de 1000 piezas. Tú las tienes ahí, todas las 1000 piezas en una caja, la caja te muestra la imagen final y tú puedes ir uniendo pieza por pieza de forma lógica, por color, por forma, y vas avanzando. Pero nunca sabes con certeza si esa pieza va exactamente ahí. Ahora, imagínate esto. Imagínate que alguien que sí tiene la caja completa se sienta contigo. Ahora, no te quita las piezas de la mano, no arma el rompecabezas por ti, pero te dice: esa va más arriba. Ese no es el lugar. Ese es el consejo sabio. Ahora, no es uno que reemplaza tu trabajo. Lo que hace es dirigirlo. Y el propósito de Dios es la imagen completa de la caja. Tú sigues armando con tus propias manos, sí, pero la imagen final no la escribiste tú. La escribió
quien ya conocía tu historia antes de que abrieras la caja. Hace algún tiempo yo me imaginé la vida como un viaje usando una aplicación de navegación, como un GPS. Yo pensaba que escribía el destino, pero el GPS marcaba la ruta. Y de pronto me encontraba en una calle sin salida, una calle cerrada. Ahora, el sistema no se desesperaba, no decía viaje cancelado, simplemente anunciaba recalculando la ruta. ¿Te has dado cuenta? Uno la pasa así, se equivoca, se mete a una calle sin salida y simplemente estas aplicaciones de navegación te dicen recalculamos la ruta, te has equivocado. Ahora, eso hace Dios continuamente con nosotros. Nosotros pensamos que un desvío significa un fracaso, pero Dios simplemente está recalculando el camino. Él dejó que nosotros nos fuéramos por donde queríamos. Y si ese no es el lugar, y si ese no es nuestro destino final, bueno, Él va a recalcular el camino y nos va a llevar exactamente al destino que Él siempre tuvo pensado para nosotros. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que igual el plan de Dios se va a cumplir, nos equivoquemos de camino o no. El destino nunca cambió. Dios no lo hizo, solo cambiamos la ruta. Ahora, muchas personas leen este proverbio y concluyen, entonces mejor no planifico porque finalmente se va a hacer y se va a cumplir el plan de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es planea, pregunta, aprende, escucha, equivócate. Pero también rodéate de gente sabia. Las personas más sabias no son las que siempre tienen las respuestas, sino las que nunca dejan de aprender. Y cuando tú conoces tu propósito, tú dejas de desesperarte por todos los cambios de ruta. Porque sabes quién tiene el control. Y Dios nunca ha bendecido la arrogancia. Porque a veces nosotros pensamos, yo soy independiente. Ese es un disfraz. Lo que Dios quiere de nosotros es que escuchemos el consejo con humildad. No podemos pretender que nosotros no sabemos todo de todo, porque no tenemos esa experiencia, no tenemos esa capacidad. ¿Y sabes qué? Nosotros no somos Dios. El único que tiene toda la verdad, el único que sabe el rumbo de nuestras vidas es Dios. Así que nosotros no podemos creernos infalibles. Tú no eres menos capaz por pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Yo creo que nos hacemos más sabios cuando buscamos de un buen consejo. Tú eres más sabio no por fingir que no lo necesitas. Todos necesitamos el consejo. Pero aprende a saber a quién le pides consejo. No le puedes abrir tu corazón a cualquier persona. Tienes que saber a quién le vas a pedir consejo. Me encanta también que uno de los nombres del Espíritu Santo es que Él es nuestro consejero. Así que tú puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo. Tú puedes planear todo lo que quieras, porque Dios no te está pidiendo que tú dejes de soñar, que tú dejes de proyectar, que tú dejes de trabajar por lo que anhelas. No, está bien que lo hagas. Lo que Dios te está pidiendo es que tú sueltes el puño cerrado con el que aprietas ese plan como si fuera lo único que te sostiene. Nosotros vivimos creyendo que todo depende de nosotros, pero basta una llamada, basta un diagnóstico, basta una pérdida, una oportunidad inesperada para descubrir lo frágiles que pueden ser nuestros planes mejor armados. Y permíteme decirte algo, tus planes no son el enemigo. Tu control, ese sí lo es. La paz no llega cuando todo te sale como tú esperabas, sino cuando tú descubres que Dios sigue gobernando, aunque nada haya salido como tú lo imaginabas. ¿Cuántas veces nosotros oramos pidiéndole a Dios, Señor, bendice este plan, bendice este proyecto? Cuando en realidad deberíamos estarle pidiendo a Dios que Él ajuste nuestro plan al suyo. Si tú estás tratando de controlarlo todo, te vas a desgastar. Tus planes, como te digo, no son el enemigo. Pero si tú tienes la necesidad de controlarlo todo, ahí estás fallando. Tienes que aprender a soltarle tus planes, tus proyectos, tus sueños y todo a Dios. Cuando tú comiences a hacer eso, te vas a dar cuenta que el plan de Dios era mucho mejor que tu plan. Y recuerda esto, el propósito de Dios siempre prevalece. Aquí está la promesa. No dice que Dios intentará cumplir su propósito,
Lo que la Biblia dice es que Dios hará que su propósito prevalezca. Quiere decir que su propósito permanecerá firme. Su propósito te levantará. Su propósito te mantendrá en pie, pase lo que pase. José hizo planes. ¿Y sabes qué? Terminó siendo vendido como esclavo. Moisés hizo planes y terminó 40 años vagando en el desierto. David soñó con construir un templo para Dios y Dios le dijo que él no sería quien lo construiría, sería su hijo. Pablo quiso irse a Asia, pero el Espíritu Santo lo redirigió hacia Macedonia. Todos cambiaron de ruta. Ninguno perdió su propósito, porque Dios no depende del camino que tú imaginaste. Él sabe abrir caminos que tú nunca habrías considerado. Pero también quiero que sepas esto, el fracaso rara vez es el final. Muchas veces es simplemente una redirección hacia el propósito correcto. Porque Dios no cancela tus planes para hacerte sufrir. No, Él los reescribe para llevarte mucho más lejos. Eso que te dolió, de repente fue una redirección de Dios. Fue algo para mostrarte el corazón de alguien. Pero tranquilo, el plan de Dios continúa. El plan de Dios no ha sido abortado. Muchas veces lo que nosotros llamamos retraso es dirección de Dios. Nosotros nos frustramos cuando Dios cambia nuestros planes. Pero años después entendemos que lo que Dios estaba haciendo era protegiéndonos. Quizá tú no obtuviste ese trabajo. Quizá una relación se terminó. Quizá esa puerta nunca se abrió. Y en ese momento tú pensaste, Dios se alejó de mí, Dios está molesto conmigo, Dios ha guardado silencio. Pero tú puedes hoy mirar hacia atrás y decirle gracias, Dios. Gracias porque no respondiste a mi oración cuando estaba caprichosa. Gracias, Dios, porque tú viste el final desde el principio. Gracias, Señor, porque tú sabes el siguiente paso. Gracias, Dios, porque después del llanto viene la alegría. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestra comodidad, pero siempre coincide con nuestro mayor bien. Así que lo que hoy tú puedes llamar retraso puede ser el propósito de Dios abriéndose. Quizá hoy tu vida no se parece en nada a lo que tú imaginabas hace 5 años. Y eso puede producirte tristeza, yo lo entiendo, pero también puede producir esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el propósito depende de Dios. Entonces, tus errores no son más grandes que su dirección. Tus retrasos no son más fuertes que la fidelidad de Dios. Tus desvíos no pueden cancelar lo que Él ya escribió sobre tu vida antes de que tú nacieras. No todo saldrá como lo planeaste. Tranquilo, tranquila. De repente va a tomar un poco más de tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Pero todo puede terminar exactamente donde Dios quiso llevarte. Y ese lugar siempre será mejor que cualquier plan que tú hubieras diseñado solo. Ahora, ¿estás dispuesto o dispuesta a recibir ese consejo, aunque duela? ¿O solo escuchas lo que tú quieres oír? Y aquí quiero que me escuches con mucha atención. Tú no necesitas controlar el futuro, porque Dios ya está en el futuro. Aunque tus planes cambien, el propósito de Dios permanece firme. Así que confía más en la dirección de Dios que en tus propias estrategias. Descansa, por favor, sabiendo que Dios es aquel que sigue escribiendo tu historia. Y ora conmigo. Dile, Señor, gracias, porque nunca nos dejaste solos con nuestras propias ideas. Gracias porque nos invitas a buscar sabiduría, a aprender, a recibir corrección y a hacerlo con humildad. Hoy ponemos delante de ti nuestros planes, nuestros sueños, también nuestras frustraciones, Dios. Ayúdanos a no aferrarnos tanto a nuestra propia agenda, a nuestra manera de hacer las cosas, tanto que perdamos de vista tu propósito en nuestras vidas. Cuando el camino cambie, Dios, recuérdanos que tú nunca has perdido el control, que nada escapa de ti. Danos la paz para aceptar aquellas rutas que no entendemos y danos la confianza para seguir caminando. Ayúdanos a tener paciencia, Dios, sabiendo de que tu propósito siempre prevalece y que tus tiempos son perfectos. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Y quiero que no te olvides que estamos en un mes de milagros excepcionales y que Dios puede obrar un milagro en tu vida en cualquier momento. Tú solo tienes que vivir expectante. Así que yo estoy creyendo con todo mi corazón que tú serás el próximo en contar tu testimonio. Te he dejado un video en mi canal de YouTube para que sepas cómo contar tu testimonio. Dale una miradita y apúntate este correo, porque sé que serás el próximo. testimonios@wendyneciosub.com. Y ahora comenzamos con nuestro estudio de la Biblia, y las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 17. Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 23. El Salmo 16, versos del 1 al 11. Y Proverbios, capítulo 19, versos 20 y 21, que ya no vamos a leer porque acabamos de leerlo en la promesa. Y ahora sí, pídele al Espíritu Santo que te hable, que destape tus oídos espirituales. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, toma tu Biblia, porque corremos hoy esta carrera por estos 201K en 3, 2, 1, adelante. Después de apagar las luces, aparece una imagen proyectada en la pantalla del salón de la iglesia. Ese ídolo, explica el líder, está hecho de piedra y los nativos le rinden culto diariamente. Creen que de esa manera tendrán buenas cosechas y niños sanos. De manera condescendiente sonreímos y nos sorprendemos de tal ignorancia. Pensamos, ¿cómo puede alguien rendirle culto a un objeto? Los ídolos son para los ingenuos o para los supersticiosos. Sin embargo, luego de la presentación, regresamos a la casa para atender a nuestros ídolos: el dinero, los deportes, la popularidad. Si algo en nuestra vida ocupa el lugar superior a Dios, a eso le estamos rindiendo culto, a pesar de que lo profesemos. A veces nuestra vida parece imitar la de los israelitas. Dios los eligió para que lo representaran en la tierra, pero ellos frecuentemente olvidaban la verdad y su llamado, y como si fueran ciegos, tropezaban tras los ídolos como lo hacían las naciones vecinas. Entonces los profetas, los sacerdotes y el juicio de Dios los encarrilaban abruptamente de nuevo en el camino de Dios verdadero. El segundo libro de Crónicas relata esta lamentable historia de los reyes idólatras y corruptos de Judá. De vez en cuando surgía un rey bueno en Judá, y por un periodo de tiempo había un avivamiento, pero la decadencia continuaba y culminaba en caos, destrucción y cautiverio. En este libro de 2 de Crónicas, el autor les recordó a los israelitas su pasado con el propósito de que siguieran a Dios. La prosperidad del pueblo dependía de su obediencia a Él. Aprendamos de las lecciones del pasado y eliminemos cualquier ídolo que haya en nuestras vidas. Asegurémonos de adorar solamente a Dios. El autor de este libro es Esdras. Los destinatarios son los judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia. La fecha de la escritura es alrededor de los años 430 a.C. Aquí encontraremos sucesos que ocurrieron al comienzo del reinado de Salomón hasta el principio del cautiverio babilónico. El propósito de este libro es unir a la nación alrededor de la verdadera adoración a Dios después del cautiverio. Entonces, en nuestra lectura de 2 de Crónicas, escuchemos la voz de Dios, obedezcámoslo y recibamos su toque sanador. Con eso en mente, comencemos nuestra lectura. 2 de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Resalta ese verso 1. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales, a los capitanes del ejército, a los jueces, a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jeraim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Besael, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí, en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor.
Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o la larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama, como nunca las ha visto ningún otro rey antes de ti, y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue a Gabaón, el lugar de adoración, donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y de caballos. Tenía 1400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban los reyes de los hititas y los reyes de Aram. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros y 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3,600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: Envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial de sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor, nuestro Dios. Él ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses, pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno a él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como un lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar la madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420,000 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hiram le envió a Salomón la siguiente carta:
Es porque el Señor ama a su pueblo, que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y de entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano llamado Huram-Abi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan, en Israel, y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos la madera que necesites de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por la costa del mar Mediterráneo hasta Jope. Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego, Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153,600 extranjeros. Asignó a 70,000 como obreros y a 80,000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y a 3,600 como capataces. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el 4º año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27,5 metros de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo, y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro, cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés, luego los revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y de cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas, con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes, las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, al igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie, uno al lado del otro, eran de 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el otro extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo, colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura, escarlata y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto, y encima de cada uno puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros.
hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. La del sur se llamó Jaquín y la del norte Boaz. Estos capítulos nos revelan el corazón de un líder que entendió que gobernar no se trata de poder, sino de propósito. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1, nos dice: Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. No fue su talento, tampoco fue su experiencia política, porque él recién estaba asumiendo el trono, ni siquiera su linaje, es decir, que descendía de David. Fue la presencia de Dios lo que hizo poderoso a Salomón. Y aquí vemos algo importante. Salomón no se afanó por afirmarse en el trono, porque cuando Dios te respalda y cuando Dios está contigo, tú no tienes que imponer tu autoridad, tampoco tienes que gritar tu autoridad. La gracia habla más fuerte que cualquier estrategia humana. Así que deja de preocuparte por demostrar cuánto vales en redes sociales, de repente con tu familia o con alguna relación. Cuando Dios te afirma, lo hace siempre con evidencia, nunca con explicaciones. El liderazgo auténtico no es un liderazgo que se imponga, es un liderazgo que se respira. Lo más importante de esto es que Dios estaba con él, Dios estaba con Salomón. Y eso hacía que él fuera muy poderoso. El poder siempre viene porque uno está con la presencia de Dios. Es lo mismo que nos recuerda Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, la Biblia dice, recibieron poder de lo alto. Así que cada vez que tú estás con Dios, cosas increíbles suceden en tu vida. Luego vemos en el verso 10, ¿cuál fue esa oración que Salomón tiene con Dios? Salomón tuvo la oportunidad que muchos anhelarían, pedir lo que quisiera. Pero él no pidió venganza, no pidió fama, no pidió riquezas, incluso no pidió éxito. Él pidió sabiduría para guiar bien al pueblo. Verso 10 nos dice, dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pidió sabiduría porque entendía que su liderazgo era una responsabilidad espiritual. No era para que él se exponga de forma personal. Lo que tú pidas cuando nadie te ve, revela lo que tú valoras cuando todos te miran. ¿Qué pides cuando estás a solas con Dios? Antes de tomar decisiones grandes como un trabajo, una relación o dar un gran paso de fe, haz esta oración de Salomón como un modelo. No pidas solo lo que deseas. Pide lo que Dios ponga en tu corazón, lo que a Él le dé la gloria. El templo que Salomón empieza a edificar no fue una improvisación, fue el cumplimiento que Dios le había dado a David. Cada medida, cada material, cada detalle había sido revelado por Dios, no solo en la arquitectura, sino que era obediencia milimétrica la que él tenía. En el verso 1 del capítulo 3, la Biblia nos dice que Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. Ese monte Moriah es el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y esta no es una coincidencia, es una revelación. Los lugares de prueba más intensos suelen ser los terrenos de construcción de algo grande. Ahora, nosotros sabemos que tú y yo somos el templo de Dios. Y si tu vida es ese templo que Dios está edificando, cada prueba no es un castigo, es un plano. Cada pérdida, cada espera, cada silencio es parte del diseño de Dios para algo eterno. Así que honra el diseño de Dios en tu vida, aunque no lo entiendas del todo. No alteres los planos que Él te ha dado por caprichos humanos. Pregúntate siempre, ¿estoy obedeciendo a Dios o estoy forzando a hacer lo mío, a hacer las cosas a mi manera? Y ahora, aunque Salomón tenía sabiduría y recursos, él no empezó a construir
sin antes asegurarse de estar en el monte donde se manifestó la gloria de Dios, en ese monte Moriah. Y esto nos enseña que la construcción sin la presencia de Dios es vana. Lo que tú edifiques sin Dios, tendrás que mantenerlo sin Dios. Hay negocios que se inician con ambición, pero no con una dirección divina. Hay ministerios que se lanzan por seguidores, pero no han estado teniendo las rodillas dobladas en oración. No edifiques nada sin la presencia de Dios. Todo lo que hagas, consúltaselo a Dios primero. Seamos como Moisés. Si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. No me quiero mover, no voy a ir a otro lugar si tú no estás en el asunto. Ahora leamos Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo arranca con una pregunta que aún resuena en los creyentes de este siglo XXI. El verso 1 dice: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa?
Y su respuesta no es diplomática. Por supuesto que no, dice. Aquí Pablo no solo está combatiendo la permisividad, sino que está dando un golpe frontal al corazón de una gracia malentendida. La gracia no es una excusa para seguir pecando. Es el poder para dejar de hacerlo. La gracia no cubre el pecado para que tú sigas en él. La gracia te capacita, te ayuda, te fortalece para que tú lo puedas dejar atrás. Vivir bajo la gracia no es andar por la vida con una licencia para pecar, sino con la libertad para que puedas obedecer a Dios. Quiero que te imagines a alguien que está liberado de una prisión, pero que decide vivir en la puerta de la celda. No está encerrado, pero tampoco vive libre. Muchos creyentes viven así, salvos del castigo, pero esclavos del pasado. Ya Dios los perdonó, pero ellos se siguen torturando. En el verso 2 dice, nosotros morimos al pecado. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y esto es lo que nos dice el verso 2. Y el verso 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ahora, tú moriste con Cristo. No es que tu vieja vida fue mejorada, sino fue crucificada. Y en el bautismo, tu entierro fue oficializado. El agua del bautismo no solo moja tu cuerpo, sepulta tu pasado. Cada vez que la tentación vuelve a tocar tu puerta, responde como alguien que ha muerto a ese pecado. Dile, la persona que hacía esto ya no vive aquí. Te estás equivocando de persona. El mismo verso 4 dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El poder de la resurrección no es solo para el domingo de resurrección, es para el lunes también. La vida cristiana no es solo ser libre del castigo del pecado. Es como si tú hubieras tenido un sistema operativo viejo, lleno de virus, pero ahora Cristo no solo limpió tu disco duro, sino que te dio uno nuevo. Y si tú y yo no vivimos esa vida nueva que Cristo nos ha dado, estamos operando con archivos que ya no te pertenecen, que ya no son compatibles con tu sistema. El verso 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esta palabra deberían considerarse, es decir, no se trata solo de sentirlo, sino de reconocerlo como una realidad espiritual. El pecado ya no tiene un poder legal sobre ti. El diablo ya no tiene autoridad sobre ti. Alguno me puede decir, no, pero a mí me entregaron de chiquito, hicieron un pacto. Ya no tiene autoridad sobre ti. Solo lo que tú decidas concederle. Así que cambia tu lenguaje. En vez de decir, no puedo dejar esto, di, esto ya no tiene dominio sobre mí. Yo creo que muchos sabemos que deberíamos considerarnos muertos al pecado, pero todavía no nos han enviado nuestra carta de defunción. Y decimos, no, todavía puedo seguir pecando, no me ha llegado el memo. Pero imagínate esto, tú estás muerto al pecado y estás vivo para Dios. Un muerto no peca. Y mira lo que dice el verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, no algunas partes, completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ojo que el cuerpo no es el problema, sino el propósito que tú le asignas. Tus ojos, tus manos, tu mente pueden servir al pecado o pueden servir a Dios. Pablo nos recuerda, tú decides quién te gobierna. Mira, cada clic que haces, cada contenido que consumes, estás entrenando tu cuerpo a responder a algo, o al Espíritu Santo, o a tus propios deseos. Te estás dejando guiar por tu carne, o te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. El verso 23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado siempre paga, y Dios también. El pecado es un empleador cruel. Promete placer
y entrega muerte. Pero Dios ofrece un regalo inmerecido. Se llama vida eterna. Quiero recordarte que Cristo no murió para que tú vivas una vida culpable, sino para que tú vivas una vida con gracia, una vida cambiado, una vida totalmente renovado. Salmo 16. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche. Mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí, a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En este salmo, David no está seguro de sus circunstancias, pero está seguro de su Dios. Aquí no habla como rey, aquí habla como un adorador, como alguien que ha decidido confiar plenamente en la herencia más segura, la presencia de Dios. El verso 1 le dice, manténme a salvo, es decir, protégeme, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Cuando Dios es tu refugio, nada más te define. David no estaba pidiendo escapar de un enemigo, él estaba reconociendo algo más profundo. Su identidad y su seguridad no provenían de un trono, no provenían del campo de batalla, provenían del mismo Dios. Cuando tu identidad está cimentada en la presencia de Dios, los ataques pierden poder, los títulos pierden valor. Muchos hoy se definen por sus redes sociales, por sus logros, por su profesión, por una relación amorosa o por los roles que desarrollan en alguna institución. Pero cuando tu vida encuentra un refugio en Dios, ya no necesitas actuar para impresionar a nadie. Estás seguro de quién eres en Dios. En la siguiente parte del verso, en el verso 2 dice, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Entonces aquí David reconoce que todo, y todo es todo, posición, favor, habilidades, nada es por mérito propio, todo es porque Dios lo quiso así. Vivimos en un mundo que aplaude la autosuficiencia. David aquí se rinde ante la providencia de Dios. Cuando tú recuerdas de que todo proviene de Dios, jamás usas lo que tienes para tu gloria, sino para el propósito de Dios. Ahora me gustaría que hagas una lista de lo que consideras bueno en tu vida. Una vez que la hayas hecho, luego reconoce eso como un regalo, no como un derecho. Eso cambia tu actitud. Pasas de tener orgullo por eso a tener gratitud con Dios. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. El verso 4 dice, a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. En otras palabras, sufrirán mucho. Y David aquí no se refiere solo a ídolos de piedra y a otros dioses, sino a los dioses modernos, ¿eh? El dinero, la fama, el control, la aprobación. Idolatría no es tener una estatua, es tener algo que ocupe el lugar que solo Dios merece. Cualquier cosa que te robe la paz, si tú la pierdes, ya se convirtió en tu Dios. El verso 5 dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y aquí vemos una imagen de total suficiencia espiritual. En la antigüedad, la herencia era el terreno, la seguridad. Y la copa representaba la satisfacción, el deleite. Y David dice, Dios, para mí, tú eres ambos, mi herencia y mi copa. Cuando Dios es tu herencia y tu copa,
Tú no comes las migajas del mundo, porque tú tienes todo con Dios. Muchos viven esperando su gran momento, el ascenso, la pareja ideal, el viaje soñado. Pero cuando entiendes que ya lo tienes todo en Él, dejas de correr tras aquellas cosas que no te llenan. Me gustaría que tomes esta palabra también si estás a punto de tener un juicio y que le pidas a Dios: Señor, tú protege todo lo que me pertenece. Verso 7 dice: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Y David aquí habla de una conciencia habitada por la palabra de Dios. Su mente está alineada con Dios. Incluso mientras duerme, en su interior recibe dirección. Antes de dormir, medita en este versículo y hazlo parte de tu cierre del día. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. ¿Te imaginas qué te puede enseñar el Señor de noche? En sueños, en visiones, en paz que tengas en tu corazón. Y he subrayado el verso 8 en mi Biblia que dice: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Cuando tiemblan las circunstancias, Dios no tambalea. Cuando todo se mueve, las finanzas, las relaciones, la salud, pregúntate, ¿qué no cambia? Esa es tu verdadera ancla, Dios. Y la Biblia dice que Él está allí a tu lado. No serás sacudida. Él estará allí a tu lado. No tendrás temor, Él caminará contigo. No serás sacudido tampoco. Él está aquí a tu lado. Y por último el verso 11 que dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este verso cierra con esperanza, pero con una esperanza eterna, con una promesa presente también. La presencia de Dios no solo nos da destino, nos da alegría mientras caminamos en nuestro día a día. Dios no solo quiere llevarte al cielo, Él quiere enseñarte a vivir con Él el cielo aquí, en la tierra, ahora. Así que vive hoy con la eternidad en tu mente. Tú no necesitas más para ser feliz. La presencia de Dios es nuestra plenitud. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias porque no hay bien fuera de ti. Tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú eres mi guía, tú eres mi consejo, tú eres mi refugio. Hoy renuncio a correr tras cosas que no me llenan y abrazo la alegría de tu presencia. Enséñame a vivir confiando en que no seré sacudido porque tú estás a mi lado. Que mi vida grabe este salmo como una convicción eterna. Tú eres, Señor, todo para mí. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Gracias, Dios. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 202K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Gabriela. Hola queridos íntimos, soy Gaby de Ciudad de México y vengo a platicarles mi testimonio. A finales de Semana Santa, platicando con una muy querida amiga, mientras conversábamos, le contaba todo lo que había hecho durante los últimos meses. Practicaba barras de Access, hacía constelaciones, compré un aparato para medir la energía, fui con personas que me sobaban, tomaba acupuntura y hasta me declaraba holística con orgullo. Ese día Dios habló a través de ella con mucho amor, pero con mucha firmeza. Me dijo: basta de tanto, yo no estoy ahí. Fue una conversación muy incómoda. Yo estaba enojada, confundida, pero al mismo tiempo Dios ya estaba empezando a mover algo dentro de mí. Ese mismo día encontré tu podcast en Spotify. Llevaba meses buscando algo que realmente alimentara mi espíritu. Y justamente el episodio que escuché ese día hablaba de cómo Dios no validaba ninguna de esas prácticas. Sentí que era un mensaje directo para mí. No tuve duda. Dios me estaba llamando de regreso a su camino. En ese tiempo me sentía completamente vacía. Mi negocio no tenía ventas, estaba pasando por depresión, ansiedad y muchas otras cosas que me hacían creer que la respuesta estaba en todas esas prácticas. Recuerdo que en esos días lloré muchísimo. Encontré también y puse a todo volumen la canción Suelto de Saraí Rivera. Cada palabra llegó profundamente a mi corazón. Ahí entendí que tenía que soltar
todo, entregarle todo a Dios y confiar en que sus planes siempre son perfectos, aunque muchas veces no los entendamos. Desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Eliminé todo aquello que Dios me hizo saber que no era correcto. Mi caminar diario comenzó contigo en 365 y durante estos meses he aprendido muchísimo de la palabra de Dios. Poco a poco mi negocio comenzó a florecer, mi corazón encontró paz y muchas cosas empezaron a acomodarse conforme a los planes de Dios. No porque fuera perfecto de un día para otro, sino porque ahora sé en quién está puesta mi confianza. Sentí la necesidad de compartir este testimonio. Antes pensaba que mi historia no era importante, pero hoy entiendo que quizá alguien esté pasando por lo mismo que yo viví. Si ese es tu caso, querido íntimo, quiero decirte que sí se puede volver, que vale la pena soltar, confiar y creer que Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Hoy puedo decir con certeza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Wendy, porque siempre compartes desde el corazón, por tu tiempo, por tu amor, por tu fidelidad y por acompañarnos todos los días. A todos mis queridos íntimos, qué hermoso es saber que Dios nunca nos deja, que siempre nos busca y que su amor siempre encuentra la manera de llamarnos de regreso. Les mando un abrazo con mucho cariño. Mi querida Gaby, gracias por compartir un testimonio tan valiente, porque yo sé que no es fácil reconocer que hemos estado buscando respuestas en lugares equivocados. Pero algo hermoso que yo puedo rescatar de tu testimonio es que cuando alguien tiene un corazón dispuesto, Dios siempre encuentra la manera de llamarnos de regreso, de atraernos con cuerdas de amor. Y me alegra que tú decidiste soltar todo aquello que te alejaba de Dios y descubrir que la paz que tanto buscabas nunca estuvo en una técnica, en un ritual o en cosas, sino siempre en una persona, en Jesucristo. Yo estoy segura de que tu historia ayudará a muchos que hoy están buscando dirección y están buscando respuestas. El único que tiene todo un plan y muchas respuestas para nosotros es Jesús. Y muchas gracias, Gabriela, por tu valentía, porque yo sé que no es fácil contar estas cosas. Y mientras te escuchaba, yo pensaba en cuántas personas con muy buenas intenciones tratan de buscar paz, sanidad o respuestas en lugares donde Dios nunca les pidió estar. Pero también es hermoso ver cuando un corazón está dispuesto a escuchar, Dios siempre encuentra la manera de mostrarnos nuestro error y sacarnos de ahí. A mí me alegra que tú escuchaste la voz de Dios, soltaste aquello que Él te mostró y hoy puedes decir con confianza que estás únicamente tomada de la mano de Dios. Yo sé que tu testimonio va a ser de mucha bendición para aquellos quienes están buscando hoy el verdadero camino. De repente tú estás escuchando esto y también has estado en prácticas de constelaciones familiares, barras de Access, Reiki, lectura de energías o cualquier otra práctica que pretende ofrecerte una respuesta espiritual fuera de Dios. Pero yo quiero animarte a hacer lo mismo que hizo Gabriela, a pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad, porque Dios nunca nos quita algo para dejarnos vacíos. Él siempre nos invita a dejar aquello que nos aparta de Él para llenarnos con algo infinitamente mejor, su presencia. Te regalo el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31, que dice: no recurran a médiums ni a espiritistas, no los consulten porque se contaminarán con ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Y si tú de repente consultaste y lo hiciste por ignorancia, tranquilo, tú puedes acercarte a Dios, pedirle perdón y Él no se cansa de darnos oportunidades a sus hijos. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a mi querido hijo espiritual, Cristian Alfaro. Gracias a Eric Daniel Zúñiga Casados. Dios te bendiga, Jesús Daniel González Amaro. Bendiciones para Wanda Rodríguez. Dios te bendiga, querida Cora Estrada. Bendiciones para Andrea Tavares. Gracias desde el canal de YouTube a Jorge Salazar, a Verónica González y a Ana Cristina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Jeremías capítulo 32, versos del 38 al 39, que dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes.
Algo que tenemos que saber es que tú y yo somos de Dios. Él estuvo presente en la formación nuestra desde el vientre de nuestra madre. No tenemos por qué tener temor. Tú y yo somos del Señor. Él nos da un corazón nuevo y un solo propósito. Y su propósito prevalece. Si tú estás vivo, es porque el propósito de Dios aún no se ha cumplido con tu vida. Y eso también te preserva. Dale las gracias a Dios por cada oportunidad de vida. Y quiero que sepas también que tú estarás presente en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, acumulando más kilómetros en esta carrera de fe y felices, porque siempre la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Que tengan un día súper bendecido, lleno de fortaleza, de nuevas fuerzas y de la paz de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.